veo ahí siempre para adelante, está bárbaro. Remándola siempre. Dale, dale. Bueno, vamos a esperar un ratito hasta que se conecte Hernán Brienza. Y tenés que bajar completamente el sonido. Sí, eso sí, se escucha como medio acoplado. Y yo voy a buscar algo para anotar. A ver ahí. A ver, y ahora trata de... Para. ¿Ahí se escucha? Aunque esté pasando. Sí, perfecto. O sea, yo acá tengo activado. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo me siento raro, papá. Ahí. Estoy entrando en la reunión Zoom, por favor. ¿Cómo andan? Hola. ¿Qué tal? Yo bien. Desactivado. Lloviendo por acá. Oh, por Acá todos está. lados. ¿Cómo andas, Pochito? Hola, Sabri, ¿cómo te va? Bien. Acá andamos. Primero les cuento que ahí me habla Carlito Cotini, que el pollo Sí, mejoró yo me mucho estuve hoy. comunicando con él. Sí, habla por teléfono, así que está bárbaro. Sí, hoy le estaban pasando medicación. Lo que me preocupaba a mí por ahí que tenga insuficiencia respiratoria y que lo tengan que conectar o hacerle algo de eso, pero me decía que no, que lo han estado asistiendo con medicamentos, que no necesitó de asistencia respiratoria, y que hoy se sentía mucho mejor que ayer. Se ve que ayer, más allá de sentirse mal, estaba medio asustado. Sí, Ahora yo- estando ahí controlado en una clínica, y claro, como nos pasaría a cualquiera de todos, estando ahí asistido en la clínica, como que se siente más tranquilo, y bueno, me contaba eso, que hoy se sentía mejor, pero bueno, ya hace como 5 o 6 días que está renegando con esto. Yo estuve con él hace poco en la última reunión de Comité de Crisis Popular de San Carlos, y a los 2 o 3 días comenzó que le dolía la cabeza un día, después esa misma noche tuvo fiebre, de hecho se contagió Romina, la mujer. Vamos a hacer el jueves un operativo sanitario en la usina porque están todos los coronel, más allá de su familia chiquita, toda su familia, la mayoría también están contagiados, así que vamos a hacer un operativo bien integral en el barrio el jueves. Bueno, para Enrique, por ejemplo, ¿cómo andás, Enrique? Compañeros que... Bien, querido, bien, bien. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, gracias. Enrique Pila, un compañero que tiene A ver si me escuchas. podía ser... No, para decir a los compañeros que se suman de otras agrupaciones o que no son militantes nuestros, que es un compañero, un gran militante social que tenemos nosotros, en el barrio San Carlos. Hace unos días estaba el COVID y después se ha disminuido un poco. Pocho, se te escucha muy, muy bajito, no sé si será el volumen o qué, pero no se te escuchó casi nada. ¿Vos? Sí, escuché que era un militante social y que estaba con COVID, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo lo tengo, o sea, mi hijo Lucio, es el más chico, está haciendo la residencia en el San Martín y
y ya lo tuvo, ya lo estuvimos aislado acá en casa y ya está de vuelta en la trinchera, El hospital. en el hospital. Sí, ya está recuperado y está de vuelta en la trinchera. En la primera línea, diría. Sí. Bueno, ¿cómo venimos con el invitado de hoy, con Hernán? Y lo Con estaríamos ahí esperando. Santi se está comunicando. Alguien está acoplando. Tratemos, para que no se acople, porque se está transmitiendo también en Facebook, de mantener los micrófonos cerrados, algo que hablemos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Vos me escuchás a mí? Sí. ¿Y el resto escucha? Sí, se escucha perfecto. Tienen los dos. Lucho, vos sí tenés el micrófono abierto, ¿eh? Sí, Pocho también. Sí. Yo ¿Sí también. escuchás? Sí, se escucha. Los compañeros me están pasando que no pueden entrar. Está bravo el tema con el Wi-Fi. Y las conexiones son un problema, sí. Nosotros nos mudamos por las dudas, porque allá en el barrio estaba lloviendo mucho y por las dudas si se llegaba a cortar la luz, chao, se reventaba todo. Entonces nos vinimos a la casa de la flaca, que es un poco más segura. Sí, por acá estuvo bastante complicadito también. Llovió, se largaron unos chaparroncitos bastante importantes, así que ni bien me avivé, puse a cargar la compu, digo, no sea cosa que después se nos corte la luz. Está muy bien. ¿Algunos saben si se está transmitiendo en Facebook? ¿Bien? Ya me fijo. A ver. Sí, se está pasando, perfecto. Bueno, ahí la vemos a Nati, la vi que estaba conectada Nati y Fernando, y contestaban eso, que se escuchaba bien. Así que los que están en línea por Facebook, por ahora viene todo bien. Nos faltaría el invitado, lo único, pequeño detalle. Tenía una charla a las 6 de la tarde. Está demorado por eso. Hola, buenas noches. No empezó todavía porque me acabo de conectar medio tarde. ¿Cómo? No, estamos esperando al invitado. Ok, gracias. Bueno, pa, ¿querés contarme qué hicieron en el día de hoy? Ya que estamos, hacemos 2 por 1. Aprovechemos. O si no, tocanos un tema, Ucho. Claro. Qué lindo que salió eso la otra vez, ¿eh? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va, compañero? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, después voy para el lado de la batería y hacemos un temita. Cerramos con el broche de oro. Llueve cualquier Che, cantidad, Sabri. casi te Sí, se va. ¿Cómo?
No, te iba a preguntar, ¿tuvieron alguna actividad hoy? Sí, hoy tuvimos subcomando primero de crisis en la delegación en San Carlos y después popular. Les contaba un poco que estamos organizando un operativo para el jueves en la usina, que está un poco complicado. Tenemos, bueno, si bien está nuestro compañero infectado, hay varios vecinos también que nos fueron comunicando que, nada, que teníamos bastantes casos, así que implementamos un operativo sanitario integral para el jueves a las 10 de la mañana, y bueno, estuvimos organizando un poco eso. Está bueno. Sí, hoy fue un día relativamente tranquilo. ¿Son muchas manzanas afectadas? No tenemos un dato preciso, digamos, lo que nos enteramos es los que nos van contando, los vecinos que integran el comité, los compañeros, y después que tiene la sobrina, que tiene la cuñada, que tiene la vecina, pero bueno, por esas referencias, también porque lo que nos decía el pollo, hay varios vecinos Claro. que están contagiados. El tema es que por ahí no les hacen los seguimientos, y quedan medios ahí en la casa cumpliendo cuarentena, sin tener un seguimiento, sin tener asistencia. Bueno, ya estamos con Eso es lo que el nos invitado preocupa. que está entrando. Bien. Bien. Ahí vamos. Vamos a tratar de mantener micrófonos cerrados, digamos, escucharnos bien y por bien porque se ralentiza. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, vamos arrancando. ¿Ya estamos? Bueno, primero, buenas tardes, compañeros y compañeras. Por ahí, para los que no me conocen, mi nombre es Sabri Bastida. Milito en el Ateneo hace varios años. Bueno, y hoy me toca desarrollar mi cargo de concejala en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. Decirte, Hernán, que estamos muy agradecidos, muy orgullosos de que puedas compartir este ratito con nosotros, con nuestros compañeros, y bueno, darte la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Para mí siempre es un placer tener reuniones con compañeros y compañeras, así que nada de gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por pensar que tengo algo interesante para decir. Bueno, buenísimo. La verdad que estamos todos ahí medio esperando porque estábamos todos muy ansiosos, muy contentos por esta charla. Así que si algún compañero quiere arrancar con alguna preguntita para Hernán. ¿No querés arrancar vos, Sabri, con una pregunta? No sé, como les parezca. Yo había anotado Y algunas arrancá si querés. preguntas. Bueno, un segundito que yo había anotado por acá. Bueno, mientras yo le comento a Hernán que nosotros, digamos, estamos haciendo un ciclo de charlas por el 17 de octubre, pero también el día 16 de octubre fue el cumpleaños de nuestra agrupación, que cumplimos 38 años del Ateneo de Perón, de acá de La Plata, y en ese marco es que organizamos estas charlas, ¿no? Y por supuesto para festejar el 17 de octubre. Sabri. ¿Cómo se realiza el legado de ese surgimiento popular del 17 a la actualidad, en la actualidad, digamos? Bueno, creo que hay alguna metáfora para hacer entre lo que pasó el sábado y lo que pasó ese 17 de octubre, ¿no? En algún punto hay una comparación que es más de tipo metafórica o poética que real, ¿no? Pero creo que en algún punto el fracaso de la plataforma de 75 octubres funcionó de alguna manera como un levantamiento de puentes del riachuelo, ¿no? Porque a partir de que no funcionaba la plataforma, lo que ocurrió es que la gente decidió saltar la plataforma y llenar la calle, ¿no? Y yo creo que hizo una lectura el presidente respecto de la captura de Perón en el octubre del 45 y de alguna manera
dio a entender que había una captura de parte de su presidencia. Porque él dice, se hicieron marchas en abril del 45, marchas multitudinarias, y muchos creyeron que Perón estaba terminado, y sin embargo se produjo el 17 de octubre, ¿no? Yo creo que el presidente ahí dio a entender que necesitaba de esa marcha, que necesitaba de ese apoyo popular, que necesitaba del apoyo masivo y al mismo tiempo espontáneo de la gente, que no bastaba solo con el acto en la CGT, que era un acto más institucional, más de, si se quiere, poder corporativo, entendido corporativo en el buen sentido del término, ¿no? Y yo creo que ese desborde en las calles de todas las ciudades me parece que fue un buen empujón hacia adentro, pero que también fue una buena demostración de fuerza hacia afuera, porque uno de los principales problemas que tiene que enfrentar todo gobierno que se dice, que se llama peronista, es justamente las líneas internas, ¿no? Las líneas internas siempre son, contrariamente a lo que uno se cree, son menos obedientes de lo que uno cree, ¿no? El peronismo hacia el interior es muy desobediente, es muy quilombero, ¿no? Es muy debate constantemente y todo el tiempo está agitándonos, tirándonos el peronómetro por la cabeza unos a otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, tiene un riesgo todo gobierno peronista, que es el de la deslegitimidad interna, ¿no? Y esa deslegitimidad interna lo que produce es debilidad en la correlación de fuerzas, ¿no? No es lo mismo un gobierno que está siendo supuestamente hackeado porque la derecha tomó la calle, cuando juntan 500 tipos en una esquina, que un gobierno que después de 3 o 4 meses de manifestaciones en contra, llena la calle de un multitudinario apoyo, ¿no? Que va más allá de 500 personas. Entonces, en ese sentido, hacia adentro también es muy importante, porque hacia adentro siempre generan las dudas, ¿no? La duda de que si el presidente o la presidenta es tal cosa, si es lo otro, si es lo uno, si es de izquierda, si es de derecha, si es neoliberal, si es socialdemócrata, ¿no? Entonces esas lógicas de peronometrismo que a veces son necesarias y han salvado los procesos peronistas, ¿no? Pero otras veces son apresuradas, ¿no? Eh, Medir un gobierno a los 10 meses y con una pandemia como la que estamos sufriendo, a mí me parece de manera desmedida, ¿no? Entonces, esa generación espontánea de miles y miles de personas manifestándose, creo que de alguna manera es un buen mensaje para adentro y para afuera, ¿no? No sé si voy yo con alguna otra preguntita o algún otro compañero quiere seguir. Vamos. ¿Cuáles son los desafíos hoy en este contexto de pandemia, en el marco de un país con un fuerte endeudamiento, producto de una gestión macrista, ¿no? Sí, yo creo que hay varios desafíos. El principal desafío es que se termine la pandemia, que se termine la cuarentena, que aparezca la vacuna, que podamos volver a circular libremente, a consumir libremente y a producir libremente, ¿no? Y que los sectores más postergados de la economía puedan volver a vivir de un trabajo digno, ¿no? Y yo creo que ese es el principal desafío en lo inmediato. Creo que una vez terminada la pandemia, la Argentina va a tener un pico de crecimiento por varias cosas. Primero, porque va a resolver los pagos de la deuda externa del FMI, que eso le va a dar unos 3 o 4 años de aire. Eso al mismo tiempo le va a permitir no estar tan acogotado en el frente externo, sobre todo en la consecución de divisas,
Eso va a generar la posibilidad de importación de los insumos necesarios para el desarrollo industrial que la Argentina necesita para crecer. Sobre todo frenar algunas de las maniobras especulativas que hacen exportadores y grandes grupos económicos y especuladores financieros y corporaciones como algunos grupos económicos que todos conocemos. Y después para poder inyectar una política de desarrollo industrial que genere pleno empleo, ¿no? Todavía no ha sido absolutamente desmantelado el sistema industrial, con lo cual los 4 años del macrismo han hecho daño, pero no han destruido esa estructura industrial que estaba creada hasta el 2015. Con lo cual, yo soy muy optimista para el año que viene, porque además el año que viene es un año electoral, donde si se hacen las cosas relativamente bien y se produce un shock de confianza en la sociedad, las elecciones del 2021 pueden mejorar la capacidad legislativa del peronismo y del Frente de Todos, tanto en diputados como en senadores, ¿no? Y además ese mensaje contundente en las urnas siempre es bienvenido, ¿no? Como el de ayer en Bolivia, ¿no? Es muy importante lo que pasó ayer en Bolivia porque significa el fin del reflujo neoliberal en América Latina, ¿no? El inicio fue el año 2019 con la derrota del macrismo, ahora el golpe de Estado fue frustrado vía democráticamente en Bolivia. Hay que esperar qué pasa en el 2022 con Brasil y Bolsonaro, pero hay que ver cómo sigue la lógica económica de Bolsonaro y después creo que hay que ver cómo se articulan algunas crisis, como por ejemplo la crisis chilena, y cómo se articula también con la gran novedad que es en México con un gobierno muy, muy limitado, pero que al menos no tracciona hacia la derecha como en los últimos 30 años, ¿no? Si a eso le sumamos que el neoliberalismo está agotado como referencia histórica o macrohistórica en el proceso del capitalismo, yo creo que vamos a ir hacia un mundo de economías un poquito más cerradas con algún reflujo de los estados-naciones y los estados de bienestar que conocimos en el siglo XX, ¿no? Lo cual va a traer contrariamente a lo que nosotros pensamos, a lo que piensan algunos, va a traer un resurgimiento del crecimiento del capitalismo, ¿no? Y de la legitimidad del capitalismo. Pero hay que ver también cómo se resuelve en Europa esta cuestión. Bien, Hernán, yo te voy a llevar un poquitito hacia atrás, porque, digamos, lo necesitamos por la nota también que estamos haciendo, y antes de seguir avanzando, a ver si nos puedes hablar un poquitito de ese 17 de octubre, y fundamentalmente de lo que nace en ese día, nosotros le llamamos el Día de la Lealtad. Entonces, a ver, ¿qué nos puedes decir sobre la lealtad a Perón, sobre la lealtad a las ideas del peronismo? ¿Cómo ese ida y vuelta entre el pueblo y sus dirigentes, ¿no? Y siempre la idea flotando en el medio. Sí, yo creo que hay que repensar esta cuestión del Día de la Lealtad, ¿no? Porque el Día de la Lealtad, pensado como lo manifestamos muchos, es como la lealtad del pueblo a Perón, ¿no? Y yo creo que esa es una relación vertical donde la variable dependiente es el pueblo, ¿no? El pueblo finalmente va a agradecerle a Perón todo lo que Perón hizo por él, ¿no? Y yo creo que en realidad es más compleja la cosa, ¿no? Creo que allí hay una relación fundante entre un pueblo y su líder, ¿no? Yo creo que el pueblo va a decirle a Perón que lo quiere como líder, ¿no? No es solamente una marcha de agradecimiento. El relato de la marcha de agradecimiento es un relato muy mítico y además muy fuerte, muy simbólico,
pero yo creo que en realidad en términos históricos, más que una marcha de agradecimiento, fue una marcha de elección de su propio líder, ¿no? Porque lo que gritaban los compañeros y compañeras que iban a la marcha es queremos a Perón, ¿no? No. Ustedes fíjense que cuando muere Néstor, perdón, la mayoría de los argentinos sobre el ataúd gritaban gracias Néstor. Sin embargo, el grito el 17 de octubre del 45 fue queremos a Perón, ¿no? Es decir, en ese queremos a Perón hay, la palabra queremos tiene como dos formas de acepción. Requerimos que Perón venga, estamos requiriendo que Perón venga, pero además lo queremos en el sentido de lo deseamos, lo queremos en el sentido de queremos que sea nuestro líder, ¿no? Y yo creo que hay que repensar ese 17 de octubre con una mirada menos verticalista. Yo creo que al propio Perón la cuestión del día de lealtad, y no estoy diciendo que lo haya hecho de manera maquiavélicamente, aunque Maquiavelo para mí es un gran personaje histórico, pero no creo que lo haya hecho de manera manipuladora, sino que él lo sintió así, lo construyó así desde su mitología, ¿no? Y ese Día de la Lealtad también le sirvió a Perón para construir de alguna manera una relación de agradecimiento del pueblo por lo que él le dio, ¿no? Pero la relación con el movimiento obrero organizado nunca fue de tal con Perón, ¿no? Sí, nunca fue de obediencia, ¿no? Digamos, y nunca fue de exagerada lealtad, ¿no? La lealtad en el peronismo está siempre en entredicho, ¿no? Y además, la lealtad en el peronismo es casi tan importante como la traición, ¿no? Digamos, y pensemos qué significa la traición en el peronismo, ¿no? ¿Cuántos traidores hay que finalmente después terminaron siendo leales, ¿no? Y cuántos leales hubo que terminaron siendo traidores, ¿no? Qué sé yo, y además, fíjense que donde hay tres peronistas hay un traidor, ¿no? O sea, júntense ustedes con los compañeros a tomar un café, bueno, cuando termine la pandemia, pónganse a hablar de peronismo, discutan, y a uno le va a decir al otro, vos porque sos un traidor, digamos, ¿no? Está más presente la idea de la traición en el peronismo que la idea de la lealtad, ¿no? Y Duhalde traicionó a Menem, ¿no? Y Néstor traicionó a Duhalde, ¿no? Y Massa traicionó a Cristina, y Alberto traicionó a Cristina, y después se volvieron a juntar, ¿no? Después, de repente, se volvieron todos leales, ¿no? Es un poco, es divertido en ese sentido, ¿no? Lo que sí hay algo que es cierto, que estas discusiones no están presentes en otros partidos o en otros movimientos, ¿no? No está cruzado por lo afectivo, ¿no? Digamos, qué sé yo, los trotskos no se pelean por si son leales o traidores, ¿no? Se pelean por si son ortodoxos o heterodoxos, ¿no? Si leyeron bien a Trotsky, si interpretaron bien a Trotsky o no, ¿no? Entonces, por eso hay distintas agrupaciones trotskas, que algunas tienen el 22 de octubre a las 6 de la tarde, que fue cuando Trotsky escribió un documento determinado que le sirve para interpretar todo el trotskismo, ¿no? Y el otro grupo trotskista es del 22 de junio, pero a las 10 de la mañana, porque fue el momento en que escribió otro documento que te permite otra interpretación sobre lo que dijo Trotsky. Entonces, no hay una cuestión de amor y odio ahí, ¿no? Hay una cuestión de pura interpretación dogmática, ¿no? Y en el radicalismo no se producen estas quejas de la traición o de la lealtad, ¿no? Porque así como hay lealtad, hay traición en el peronismo, ¿no? En el radicalismo no puede haber nunca traición porque no hay lealtad a nada, ¿no? Es una cosa que está muerta en términos históricos, ¿no? Pero no porque no lo digo que está muerta en el sentido peyorativo, digo que no tiene capacidad de transformación el radicalismo, porque su misión histórica fue institucionalizar el orden conservador a principios del siglo XIX, ¿no? Y eso se consiguió en el 83 gracias a un radical como
como Alfonsín también, ¿no? Hay que reconocerlo, pero una vez que se institucionalizó o se restauró la democracia, digo, ¿cuál es el rol del radicalismo? Que funcionen las instituciones. Parece ser poco, ¿no? Digo, parece ser poco para una democracia instalada, ¿no? Es un rol de preceptor de la política, ¿no? En ese sentido, no y además son muy poco institucionalistas han sido a lo largo de su historia, entonces es muy complicado. En el peronismo, en cambio, como todo es más pasional, se juega afectivamente, ¿no? Entonces, quien no opina como uno es un traidor, ¿no? Es apasionada la relación, ¿no? Y el que opina como uno es un leal, ¿no? Y estamos midiendo en esos términos la política, ¿no? Y el día de la lealtad se mide en esos términos, cuando en realidad, si uno se da cuenta, si Perón hubiera dado la orden de marchar, hubiera sido una marcha de lealtad. Lo que pasa es que las bases pasaron por encima del propio Perón y de sus propias organizaciones gremiales. Entonces, ahí es muy extraño la cuestión de la respuesta del pueblo a lo que Perón les dio, ¿no? Creo que hay una toma de conciencia del pueblo, que es otra cosa, ¿no? Porque además los lugares que atacaron en ese 17 de octubre, porque otro de los mitos es que no pasó nada el 17 de octubre, que fue una marcha pacífica, donde no hubo tironeos, no hubo ataques a ningún edificio. Es que los lugares que fueron atacados con bombas de alquitrán y con pintadas fueron muy simbólicos. Fueron las universidades, fueron la UIA, la sociedad rural, el Jockey Club, ¿no? No era un pueblo que no sabía quiénes eran sus enemigos. Era un pueblo que tenía bien claro cuáles eran, los medios de comunicación, los diarios. Es muy interesante ese relato del 17 de octubre que lo tenemos como soslayado, ¿no? Porque ahí había gente que marchaba con conciencia, porque la lógica del 17 de octubre, el Día de la Lealtad, y que además lo hacen los cabecitas negras solamente, es una visión gorila del 17 de octubre, porque de la cual el peronismo se apropió, que es creer que el 17 de octubre lo hicieron solamente los negros, los cabecitas negras del interior, la nueva clase social ascendente del peronismo, el nuevo sector obrero, ¿no? Esa es una mirada del gorilismo de izquierda, ¿no? Que dice, en realidad, los viejos obreros, los que tenían conciencia revolucionaria, no participaron del 17 de octubre, participaron solamente los descamisados, los cabecitas negras. En el fondo, lo que tienen ganas de decir que los que hicieron el 17 de octubre fueron los negros de mierda, no lo hizo gente que valía la pena. Y esto es muy interesante porque nosotros de alguna manera nos apropiamos de ese discurso. Cuando en realidad, si vos lees al propio Scalabrini Ortiz, en el relato que hace y que está circulando en alguno de los videos que te marcan, lo que él habla es de la clase trabajadora en general. Habla de hombres descendientes de la Europa meridional, italianos y españoles. Habla del rubio nórdico, es decir, está hablando de los franceses, de los alemanes, de los rusos. Hay rusos, ojo, hay rusos el 17 de octubre, y está hablando también del descendiente del indio, ¿no? Son los tres elementos que Scalabrini Ortiz habla, y no se lo puede acusar a Scalabrini Ortiz de gorila, ¿no? No pareciera ser muy antiperonista Scalabrini Ortiz. Y si uno subraya las lecturas del 18 de octubre y el 19 de octubre en los diarios, va a ver que no hay acusaciones de una masa de lumpen proletariado, como decía la izquierda gorila en los 50, la que fue la explicación básica del 17 de octubre, ¿no? Sino que había una clase trabajadora heterogénea, plural, con hombres, con mujeres, con descamisados, pero miren las fotos, porque hay mucha gente de traje, ¿eh?
hay muchos oficinistas el 17 de octubre. Y además hay un dato de color que es maravilloso. La policía marchó en favor de Perón. Había grupos de uniformados que defendían a Perón. Es interesante esto, porque también la relación que tenía Perón con las propias fuerzas es, es una relación que no es, que excede la mitología que nosotros mismos construimos, ¿no? Y yo creo que vale la pena desentramar un poco ese 17 de octubre para, para ir viendo cómo fueron otros 17 de octubre a lo largo de estos 75 años. ¿No? Hubo 17 de octubre que estuvieron más ligados a a la tradición oficial del Día de la Lealtad en la Plaza de Mayo, con Perón y con Evita presentes. Hubo 17 de octubre que tuvieron que ver con la contracultura, con poner caños y salir corriendo, con tirar panfletos y salir corriendo porque era lo único que se podía hacer. Hubo 17 de octubre que estuvieron enmarcados en la represión de la proscripción y de los gobiernos pseudo democráticos o pseudo institucionalistas de la década del 60. Hubo 17 de octubre las corridas en la dictadura militar. Hubo 17 de octubre con Perón en la CGT en el 73, apoyando a la CGT, apoyándose en la CGT en un claro mensaje contra otros sectores del movimiento, ¿no? Hubo 17 de octubre que marcaron la división entre los traidores de la renovación y los leales del viejo peronismo, ¿no? Digo, en este sentido, en el sentido de lealtad y traición, Cafiero sería un traidor, ¿no? Un hombre que fue por afuera del movimiento y le ganó la interna a Isabel, a Luder y a la muchachada de la derrota del 83, ¿no? Entonces, ya se les estoy cagando el lunes, ¿no? Pero ustedes querían que yo les diera ánimo, que les dijera el 17 de octubre es el Día de la Lealtad y somos peronistas y somos bárbaros, pero ya que estamos acá, pensemos un rato. No, al contrario, Mirá, yo creo que lo que estás diciendo, en principio, a mí me devela una duda que tenía, porque yo decía, bueno, si es pre-peronismo y es pre-entramado dirigencial y demás, ¿cómo se movilizaba esa gente? Porque vos, bueno, podés decir que habría delegados en los frigoríficos, en distintas fábricas, pero por experiencias de familiares y demás, yo digo, pero mis familiares no estaban en ese perfil y salieron siendo maestros o siendo profesores o siendo... Entonces, esto me aclara mucho lo que estás diciendo porque es justamente una movilización bien horizontal con intereses por sí, ahí diferentes y que digamos, que se ve plasmada después en el peronismo donde la sí. clase media es la gran, digamos, actora más allá de la columna vertebral obrera, ¿no es cierto? Dijiste varias cosas interesantes, Enrique, a mi parecer, que es, primero, la cuestión de que el peronismo, la cuestión obrera en la Argentina no nació el 17 de octubre, digo. Pero el gran problema es que muchos quieren sustraer la historia al inicio del peronismo, como si le bajara el precio al peronismo haber sido heredero de todas las luchas anteriores, ¿no? El peronismo es heredero de las luchas anteriores, no solamente del irigoyenismo, del rosismo, de San Martín, sino también es heredero de la cuestión social, es heredero de los muertos de la Semana Trágica y es heredero de los muertos de la Patagonia. Aún cuando haya algunas sospechas de que algunos militares que eran peronistas en el 46 hayan sido como tenientes represores de la Semana Trágica. Digo, estas son cuestiones vitales que se producen, ¿no? Pero también lo que hay que pensar allí es todo el entramado del sindicalismo argentino, ¿no? Y pensar ahí ayer estábamos viendo la foto de Perón y Evita cuando se abrazan llorando en el balcón, ¿no? Y decíamos, ah, mirá, ahí está Cámpora. Y decía, pero che, pará, ¿el pelado quién es? El pelado era Borlengui y no lo conocíamos.
Y Borlengui era el Guado de Pedro de la época, ¿no? Era el ministro del Interior, ¿no? Y además Borlengui venía del sindicalismo. O sea, el ministro del Interior del primer gobierno peronista era un sindicalista. Y el canciller, que era Bramuglia, también venía del palo del sindicalismo. Ahora, ¿qué? ¿Nacieron el 17 de octubre esos muchachos y se hicieron peronistas? ¿O tenían toda una historia que hicieron que Perón y Evita confiaran en ellos como pilares fundamentales, ¿no? Digamos, hoy serían Guado de Pedro y Felipe Solá. Para que nos demos un poco cuenta de cuál era la importancia de esos jugadores en el entramado del peronismo, ¿no? Y la otra cosa que dijiste muy importante, que es otra de los mitos yo creo que hay distintas patologías en el peronismo, ¿no? Hay una patología del peronismo progre, una patología del peronismo de derecha, ¿no? Ahora está muy de moda la patología del peronismo de derecha, ¿no? Del peronismo ortodoxo, ¿no? Que es la patología de que el peronismo es lo que ocurrió el 25 de febrero del 46 y todo lo demás ya es tradición y socialdemocracia, ¿no? Como si uno pudiera encajar a lo doctrinario del peronismo en una caja secreta donde todo eso es peronismo y lo de afuera no, ¿no? Y esa patología ortodoxa deja afuera del peronismo al mismísimo Perón, ¿no? Que hizo varias cosas diferentes a lo largo de su vida, que es lo que lo mantuvo a él políticamente vivo durante 25 años. Y además es lo que mantuvo políticamente vivo al peronismo en 75 años. Si en cada elección que el peronismo se presentaba y poníamos un coronel casado con una actriz teñida de rubia, el peronismo estaba muerto. La gran virtud que tuvo el peronismo es que pudo cambiar a sí mismo y pudo transformarse a sí mismo, ¿no? Pero bueno, la otra patología es la patología del peronista conurbanensis, ¿no? Que es el peronismo es la matanza y todo lo demás no es peronismo, y el 17 de octubre lo hicieron los negros de la matanza, y si no entendés la matanza no entendés el peronismo, y la clase media es la gran enemiga del peronismo. Bueno, lamento informarles que no, digamos. Lamento informarles que las clases medias, lejos de ser enemigas del peronismo, son parte integrante de las burocracias tanto del irigoyenismo como del peronismo, ¿no? Que la gran masa de empleados públicos y de funcionarios del peronismo a lo largo y a lo ancho de toda su historia lo han sacado de las clases medias, ¿no? No solamente de los espacios del sindicalismo, ¿no? Lo han sacado las clases medias ascendentes, ¿no? Y que sus intelectuales han sido intelectuales de clase media, ¿no? Y que se ha leído a intelectuales de clase media como Jaureche, como Scalabrini Ortiz, como Hernández Arrey, como Fermín Chávez, ¿no? Que los grandes intelectuales del peronismo han sido intelectuales de clase media, ¿no? Y que el propio Jaureche, cuando habla de medio pelo, no está hablando de clase media, está hablando de otra cosa. Pero hay peronistas que no leyeron a Jaureche y creen que diciendo, como dice Jaureche en el medio pelo, el problema es la clase media. Y capaz habría que leer a Jaureche a ver qué dice Jaureche. Y Jaureche dice todo lo contrario. Dice que el medio pelo es un decil social que está entre las clases altas descendientes, que se vinieron abajo en ruina económica, y las clases medias y las burguesías ascendentes. Dice, la clase media es otra cosa, la clase media hay muchas, es sofisticada, tiene distintas ideas, y fue incorporada por el peronismo y por el irigoyenismo, dice Jaureche. No estoy criticando a la clase media, estoy criticando a ese decil. Y lo dicen de entradita en la introducción, para que si alguno no quiere leerse todo el libro, porque son como 300 páginas, le quede claro en la introducción. Sin embargo, hay muchachos y muchachas que no leyeron ni siquiera la introducción de Jaureche y lo citan. Pero es un problema eso, porque es un problema que nos termina dividiendo entre nosotros, porque además, generalmente, el tipo que dice, o la chica que dice, el problema de este país es la clase media, es de clase media, ¿no? Entonces es muy interesante ese desclasamiento propio, ¿no? Porque el tipo que está en la lona
lo que más le gustaría es ser de clase media. Porque ¿quién quiere pasarla mal en la vida? Con lo cual, ahí hay una cosa, se entromete una culpa progre de izquierda en la construcción de la relación entre la clase media y el peronismo, que es disfuncional. Y aleja a los sectores moderados y de clase media que podrían estar incluidos en el movimiento nacional. Ahora, si vos le decís que la clase media es pelotuda y el tipo se siente de clase media, se va a sentir lógicamente que lo estás tratando de pelotudo. Entonces, ¿por qué te va a votar si vos lo tratás de pelotudo? Es raro, ¿no? Entonces Ahora ahí es está en claro, complicado. perdón, está en Sí. claro esto que estamos charlando, que si no, no sería, digamos, el plan económico hacer desaparecer a la clase media. O sea, el plan económico del neoliberalismo y demás es justamente hacer desaparecer. Y ahí es donde te demuestra las diferencias de riqueza y de posicionamiento a nivel global. O sea, justamente el enemigo a vencer y a hacer de exterminar, si querés, es la clase media. Vos tenés que tener una clase alta muy concentrada, muy pequeña, y después el resto, sálvese quien pueda, ¿no? El modelo chileno. Pero ¿por qué Pero Argentina no es modelo chileno? Porque el peronismo creó una clase media con movilidad ascendente enorme. Eso es impactante. Cada uno podría Hernán, decir, bueno, ¿qué les pasa con esas clases medias que cuando mejoran sus condiciones de vida votan en contra? Y ahí hay varias cosas para analizar. Una es, ¿estamos seguros que esos sectores votan en contra, que son los sectores ascendentes los que votaron en contra? ¿O los que aparecieron votando en contra en el 2015 ya habían votado en contra antes, pero ahora aparecieron además beneficiados por la economía? Lo cual demuestra que no siempre el voto tiene que ver con la posición económica, que el voto tiene que ver con una cuestión más afectiva, cultural, ideológica que otra cosa. Pero después también nos invita a pensar es, che, ¿y está mal? ¿Está mal mejorar en la vida y querer otra cosa? ¿Querer más? Y es ahí donde no escuchás a la sociedad. Donde tenemos que afilar el oído y decir, bueno, pará, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren y qué podemos hacer por esa sofisticación del pedido de esos sectores ascendentes? Igual en el 2015 no es que no votó la clase media en contra del peronismo, también votó los sectores populares, ¿eh? También votaron los sectores pobres en contra del peronismo, ¿no? Entonces ahí hay algo que también que hay que revisar, ¿no? Y Jauretche lo dice, Jauretche es muy interesante, lo que pasa es que tiene un estilo muy campechano que nos hace creer que es superficial, pero es muy profundo lo que dice. Jauretche en el 57, cuando escribe rápidamente una crítica a los errores de Perón, y dice, Perón se equivocó en la comunicación a algunos sectores de clase media, que creyó que necesitaban los mismos insumos que los sectores populares. Y dice, los sectores de clase media son más sofisticados, por lo tanto hay que darles insumos sofisticados para que puedan votar al peronismo. Luciano, vos querés volver al reportaje, pues yo estoy hablando boludeces y vos querés no, hacer un está comentario. perfecto. Aparte, vos vas relatando y nos vas cubriendo también algunas de las preguntas que nos vienen haciendo los compañeros y algunas que tenemos nosotros acá. Ojo, yo quiero decir Justamente, que no sé si tengo razón, ¿eh? Yo les doy la opinión de lo que estoy pensando, ¿no? Y que es no, distinto a lo que pensé hace 5, 10, 20 años, ¿no? Digo, tampoco es que pienso siempre lo mismo, ¿no? Es no, más, está en bien, la es la charla del idea. sábado voy a decir lo contrario a lo que dije acá. No, Hernán, ya que estamos con el tema, el concepto de la oligarquía, ¿qué vigencia tiene como categoría histórica? Tiene vigencia si sirve, Luciano.
Si vos le decís al verdulero, no, porque la oligarquía, y el verdulero hizo, y se le cayó la baba, no sirve ese concepto. No sirve ese concepto. Porque significa que está vaciado de contenido. Y la gran cuestión del peronismo es cómo llenar de contenidos conceptos que digan algo. Por eso si vos decís, porque las 20 verdades, si vos solamente siendo un peronista ortodoxo y diciendo las 20 verdades peronistas y diciendo la oligarquía y el imperialismo van a caer y sobre su... ganarías todas las elecciones. No las ganás porque tenés que reinventarte todo el tiempo. Entonces yo no sé exactamente qué significa la oligarquía. Significan la aristocracia terrateniente que construyó la generación del 80. Y por ejemplo, Macri, ¿es la oligarquía? Mañeto, ¿es la oligarquía? Digo, Constantini, ¿es la oligarquía? Son 3 apellidos italianos. De aristocracia no tienen nada. Pero además son nuevos ricos. Digo, Roca, ¿es la oligarquía? Ahora, si por la oligarquía solamente entendés los tenedores de la tierra, tenés una cuestión ahí para desentramar. Porque no son solamente los tenedores de la tierra las riquezas concentradas, ¿no? Y eso también hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Porque, pero el gran problema es si sirve o no sirve el concepto. ¿No? Si ustedes le dicen a sus vecinos, no, porque estamos luchando contra la oligarquía, y sus vecinos lo miran como diciendo la oligarquía es un programa de Netflix, digo, es porque no sirve ese concepto, no sirve, no explica nada, no le explica nada al vecino, yo la puedo entender, la oligarquía como las 1000 principales familias con grandes extensiones de campo, que son las que o alquilan sus tierras o exportan, las que están sumadas a el modelo agroexportador, yo lo entiendo en términos teóricos, pero la oligarquía incluye a los aceiteros de soja, incluye a los puertos exportadores, digo, incluye a los pools de siembra o no. Grobo Copatel, ¿es de la oligarquía? Creo que es judío además. ¿Puede ser un judío de la oligarquía en la Argentina? Lo digo con ironía, ¿eh? Hernán, y a ver. Planteo esto porque muchas veces esos conceptos que utilizamos nos dejan alejados de la gente, ¿no? Nos dejan como ahí viene el que habla de la oligarquía. Se te cagan de risa porque no les dice nada a la oligarquía. En cambio, el término gobierna para los ricos. Bueno, más o menos los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Y los que tienen más plata que yo. Entonces ahí entran todos. Y además te permite poder sanar tu propio resentimiento social y decir que hay que matar a todos los ricos. En cambio, matar a la oligarquía, ¿qué significa hoy la oligarquía? No significa nada para las mayorías populares. En cambio, vos decís, no, la culpa de los países la tienen los ricos. Y yo empiezo a mirar a la dueña del departamento que alquilo con bronca, pues ya sé que es parte de los ricos. No es parte de los ricos, pero no importa. Pero ya logro visualizar quiénes son los ricos. Entonces ya sé que los ricos son Macri, que los ricos Mañetos, que el rico son los Anchorena. Pero ¿cuánto hace que a los Anchorena uno no los ve? ¿Cuánto hace que uno no ve un Álzaga o un Suez? Y si hablamos de la oligarquía, qué sé yo. Yo te veo un Peña, te veo un Bullrich, ¿no? Te veo esas cosas. Te veo un Alperín, un Galperín, ¿no? Veo. Entonces,
esta lógica de la oligarquía, ¿cómo la tramitamos para que la gente la haga propia? Y si no la hace propia, estás hablando de otra cosa. Está bien, es como hablarle de mueran los salvajes unitarios con G, ¿no? Y hablar de los chupandinos y los pandilleros. No, estamos en contra de los chupandinos. Bueno, no le dicen nada, no, la gente no sabe lo que es la oligarquía. Pero no es que no sabe porque es boluda, no sabe porque no logra conceptualizar un término que está anclado en el pasado, ¿no? Estoy muy apasionado, pero porque tengo hambre, debe ser. No sé, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí? Yo quería hacer una pregunta, porque, digamos, vos planteaste esto de, bueno, digamos, son conceptos que en definitiva estarían anclados en el pasado y en ese sentido vacían. Pero la realidad es que, digamos, hoy por ejemplo, hablar esto, vos decías, el odio a los ricos, parece que tampoco es clara una relación, digamos. Hoy por ejemplo, se me hace una ley digamos, de las grandes ganancias y no sucede nada. Entonces digo, hay algo en lo que tiene que ver con la dinámica de la comunicación que se está aplicando dentro del movimiento, justamente, digamos, hay algo ahí que habría que, bueno, digamos, ya de modelo, no sé. Quiero entender esto en función del planteo que vos estás haciendo, ¿no? Digamos. Sí, yo no sé si te voy a poder resolver. He hablado con Enrique, he hablado con Sabrina, con Luciano y con Biblioteca. Karen soy yo. ¿Cómo? Karen soy yo. ¿Claren? Karen. Lo escuché bien. Ah, Karen. A ver, Karen, yo creo que el gran problema es que ahí hay una cuestión valorativa de la batalla cultural, que es que el capitalismo nos comió la cabeza. Entonces, cuando vos le decís a uno, ahí va un rico, el tipo dice, uy, y no soy yo la puta madre, ¿no? Y además, la cuestión aspiracional sobre el querer ser rico genera una lógica en la cual vos no estás conforme con lo que sos. Por lo tanto, tenés un proceso de desprecio hacia vos mismo, porque lo único válido es la riqueza, lo único válido es lo material, lo único válido es aquello que te da menos costo y mayor beneficio. Entonces, vos laburás en una biblioteca y fijá, salí a la calle, que seguro que lo habrás hecho, y decís, no, yo trabajo en una biblioteca, te puedo dar libros. No, ¿para qué? ¿Quién quiere leer? ¿A quién le interesa leer? Jaja, saberes de boludos, ¿no? No, yo he dado clases y alumnos me han dicho, no, un periodista, ¿para qué quiere leer? Para ser como Mariano Clos no necesitas leer, no necesitas libros. Y tienen razón, para ser como Mariano Clos no necesitas libros, pero el modelo de periodismo tiene que ver con eso también, ¿no? Entonces, el valor ya no está en el saber, el valor no está en la bondad, el valor no está en la bonomía, el valor no está en lo ideológico, el valor está en la guita. Entonces, si lo valorativo es tener plata, y vos le decís hay que matar a todos los que tienen plata, el tipo dice, no, pero no hay posibilidad de que yo tenga plata en vez de matar a los que tienen plata. Y la gran discusión, el gran debate cultural es ese, es valorativo, no es solamente ideológico. Es que la gente quiere tener plata. Digo, porque el capitalismo te hace creer que vos podés llegar a tener plata. El tema entonces, ahí, sí, perdón. No. O sea, seguí. Entonces, tenés esa cuestión valorativa muy fuerte en esa batalla. Ahora, hay algo en esto de la cuestión de la colonialidad de la mente, que es, todo lo medimos en función del materialismo, que nos tiene que hacer repensar nuestros discursos, no solamente de manera pasar de lo negativo a lo positivo, esto es lo que quiero decir. O sea, nosotros no podemos montarnos a desarticular lo que hizo el capitalismo de manera combativa y con las herramientas del siglo XX. Hay que montarnos sobre eso para poder desarticularlo con una mirada del siglo XXI. Es decir, vos no le podés
pedir a una persona que quiere ser rica que sea pobre, porque la pobreza tiene dignidad. Lo que tenés que es superar la oferta de la riqueza. Tenés que superarla. Tenés que superarla por algo mejor, por un valor que sea superior al de la riqueza, que no sé cuál es. Yo lo tengo para mí. Claro. Yo lo tengo para mí, pero no tengo no puedo, o sea, digo, para mí el valor de los libros y de la lectura está por encima de la riqueza, pero para mí, que le voy a decir a mi mamá que, mamá, lee, porque no, déjame echar la pelota, que ya estoy grande. Digo, no se puede imponer de esa manera el valor que uno tiene sobre lo que tiene, qué sé yo, para otros serán otros el valor, ¿no? Y es individual, porque además leer no te hace mejor que otras personas, ¿no? Así como eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A mí me hace mejor a mí mismo de lo que podría hacer yo si no leyera, pero a los demás no sé. Además hay gente mucho más sabia que no lee nada. Por eso digo, pero capaz la sabiduría sin libros es un valor que también habría que trabajar, ¿no? Pero el problema está ahí, que está instalada en una cápsula cerebral que es difícil extraer, ¿no? Me ibas a decir algo, Karen. Sí, que, o sea, es un debate nosotros con algunos compañeros tenemos en nuestra agrupación, digamos, el tema de, bueno, la batalla cultural como herramienta, digamos, qué está primero, qué está después, o si en realidad efectivamente esto, digamos, que tiene una cuestión simbólica y que requiere, digamos, justamente, vos decías hoy, ayornarse o establecer con herramientas del siglo XXI, ¿no? Y en eso no solamente tiene que ver con una cuestión conceptual de rehabilitar sentidos en función de, bueno, la dinámica que tenés actual, sino también, digamos, con los dispositivos que existen hoy. Hoy, digamos, ¿por qué es esto? Hoy nosotros tenemos las redes, bueno, la pandemia a nosotros nos encontró así, somos una agrupación enorme, tremendamente territorial, y al mismo tiempo, o sea, digamos, nuestra dinámica tenía que ver con ese encuentro cuerpo a cuerpo que nos permitía. Y bueno, esto, digamos, no permite, pero digo, es la cuestión de cómo se establece esa batalla cultural, teniendo en cuenta de que en realidad las herramientas con las que se cuentan, digamos, son justamente, o sea, herramientas muy potentes, pero en contra. O sea, porque van en función del consumo, de un consumo extremo, de vender una pata en Facebook, ¿no? O sea, pongo una imagen de partes de mi cuerpo como si estuviera cortada digamos, y soy una venta de mí misma. Esto sucede, digamos. Entonces digo, ¿cómo frente a eso? Sí me importa, digamos, que vos lo nombraste a la batalla cultural y es algo que nosotros nos hemos preguntado, digamos, un montón de veces y lo hemos debatido también en la agrupación. Sí. La batalla cultural no se gana de a uno, ¿no? No se gana solo por debajo, ¿no? Si no tenés las herramientas y la potencia que tiene el capitalismo, es difícil pelearla. Y creo que ese es uno de los principales errores, o errores no, o digo, faltas de este momento, ¿no? Donde no hay posibilidad de disputar con herramientas comunicacionales la cuestión de la batalla cultural. Y no podemos decirla en estos términos. Pero hay algo que es muy interesante, que es el 80% de la población argentina se siente de clase media. Esto significa que hay muchos pobres que se reconocen como de clase media y que hay muchos ricos que se reconocen como de clase media. Significa que la valoración de la clase media está por encima de las otras dos clases. Pero al mismo tiempo, durante muchísimos años y décadas, nosotros asistimos a la destrucción de la idea de la pobreza como un valor. Y lo asistimos a través de los medios de comunicación, viendo programas tontos como Policías en Acción, ¿no? O Gente que busca gente, donde el pobre era negro, de mierda, drogadicto, se cagaba a trompadas,
no sabía hablar, lloraba, gritaba en búsqueda de la hija, donde el pobre era sujeto a risa, sujeto a burla, sujeto a escarnio, y lo que se destruyó es la idea del pobre con dignidad. Entonces el pobre ya no tiene dignidad, el pobre es un ridículo, el pobre es un marginal, el pobre es aquel que si no, nos causa miedo, nos causa risa, pero nunca nos causa admiración en su estoicismo por la pobreza, o en su pureza o en su honestidad por la pobreza. El pobre es un pelotudo porque no supo robar de manera que no lo agarren y hacerse de clase media, ¿no? Entonces, ¿quién quiere ser pobre y digno? Nadie. El 80% quiere ser de clase media. Porque además, ¿qué tiene la clase media? La clase media no depende de nadie. La clase media depende de sí misma, del esfuerzo de cada uno. Entonces, yo me gano la vida trabajando, limpiando el inodoro del chabón que me paga un sueldo miserable, pero no soy como los negros de mierda que reciben un plan y van por el chori y la coca a la Plaza de Mayo y dejan todo sucio, ¿no? Esa construcción cultural destrozó al sujeto político del peronismo. Sí, lo que es notable también es por qué en esa clase media aspiracional hay tanta refracción respecto a los que están en una condición social y económica menor. O sea, se han visto declaraciones y demás. O sea, vos hablás con el, no sé, con el comerciante de la vuelta y demás, el que no te entiende lo de la oligarquía, pero sí entiende que este negro de mierda, esa visión fascistoide del clase media baja que ha hecho una ruptura impresionante respecto de su posición a partir de su crecimiento económico, y que yo laburo para ellos, y esa falsa idea de que yo le pago con mi trabajo, con mis impuestos, esa idea de que yo soy el benefactor de todos ellos, cuando en realidad no se logra meter en la cabeza de la gente que el impuesto es una obligación moral y ciudadana para que después las rentas generales distribuyan, pero vos no le pagás el impuesto. Pero Enrique, es bien sencillo, es dialéctico. Si yo no soy un negro de mierda, formo parte de la sociedad decente. Por lo tanto, si yo defiendo a los negros de mierda, soy parte de los negros de mierda. A mí me hace muchísimo ruido esa visión. No, está bien, pero el problema es que está construido de esa manera. Entonces, la forma que yo tengo de no convertirme en un negro de mierda es hablar peste de los negros de mierda. Porque Hernán, perdóname. Si yo vivo en la primera calle de la villa, pero hablo mal de los villeros, ya no soy tan villero. Hay una anécdota muy interesante de Araceli Bellota, una historiadora que estaba en el Chaco, y en un momento determinado ve que unos policías están echando a unos indios que están vendiendo artesanías, ¿no? Entonces los echan y los maltratan, ¿no? Y los putean, ¿no? Estaban en la puerta de la Feria del Libro. Entonces Araceli Bellota se le acerca y le dice: escúcheme, oficial, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo trata así? No, usted que se mete, no, mire, yo vengo acá a dar una charla y mira cómo trata. Y el pobre cana, ¿no? Morocho, indio como los indios, le dice: ¿sabe qué pasa, señora?
que estos indios nos hacen quedar más indios de los que somos. ¿No? Es muy interesante esa frase. Porque es un tipo que sabe que se es indio, pero está renegando de su propia indianidad, ¿no? Está renegando de su propia identidad. Y al mismo tiempo se banca un momento de identidad. Lo que no se banca es el exceso de identidad indiana, ¿no? Eso es muy... Y sobre todo hacia el otro, ¿no? Hacia el blanco, ¿no? Hay ahí como para Araceli es blanca, ¿no? Hay ahí como una doble o triple sumisión, ¿no? Entonces, hay esa lógica de, bueno, ya que somos un país de negros, bueno, no seamos tan negros de mierda, ¿no? Y utilizo la palabra negro de mierda porque es la palabra que utiliza el argentino medio, ¿no? Y que hay que empezar a desestructurar la cuestión de la negritud en la Argentina. Porque el gran problema de la Argentina es el racismo social, ¿no? Porque al negro de mierda se lo puede matar por la espalda. Al negro de mierda se lo puede torturar, al negro de mierda se lo puede tirar por el río. Y si es blanco, pero defiende a los negros de mierda, automáticamente se ennegrece de mierda. Por eso, a la mayoría de los sectores de clase media les cuesta mucho decir y ser peronista. Porque en cuanto vos vas a un cumpleaños, a un casamiento, te sentás en la mesa y alguien dice, ¿qué gobierno de mierda ¿no? Todos dicen, pero si vos decís, no, yo soy peronista, te miran todo, ¿cómo vas a ser peronista? Pero vos sos blanco, ¿por qué vas a ser peronista? Pero vos tenés un título universitario, vos sos inteligente, ¿por qué sos peronista? Bueno, muchachos, soy peronista porque soy inteligente. Soy peronista porque, entre otras cosas, porque soy inteligente. Los boludos son ustedes, pero no lo podés decir. No lo podés decir porque en la presión social sobre el peronista, que ya hecho peronista se convierte en un negro de mierda per se, es imposible. Ese control social es definitorio para los sectores medios y para la identidad peronista. Y seguramente pasó a más de ustedes que les tocó sentarse en la mesa del cumpleaños de 15 o del casamiento con gente desconocida y se hicieron los boludos, digo, bueno, no la voy a pudrir acá, digamos, y la dejaron pasar. Y ellos no tienen ningún problema en dejarla pasar, ¿no? Vos le decís, no, pues a mí no me parece tan mal, que sos un negro de mierda. No, ellos no tienen problema porque les asiste la espalda cultural de saber que ellos son la civilización, ¿no? Y que vos sos la mierda, vos sos la escoria. Y dan por sentado que vos sos la escoria. Y que vos, en todo caso, habrás elegido ser la escoria, pero... Hernán... Sí, perdóname que me dejé interrumpir no, 4 veces. No, está bien. Viste que siempre hay una especie de delay y se complica. Sí, anda muy mal mi conexión, perdón. No, acá es todo un desastre también. La siguiente, está relacionado a lo que vos estabas diciendo. Hay un compañero, Santiago, que estuvo leyendo un libro tuyo, creo que es el último, donde haces una biografía del pensamiento nacional. Sí. Bueno, lo que pregunta Santiago, me dice, este proyecto responde a la necesidad de volver a la cuestión nacional, ponerla sobre la mesa, frente a la crisis global del neoliberalismo. Ahora bien, ¿la pandemia agudiza esta situación? ¿Por qué la agudizaría? No. No, te pregunto. No sé, te estoy leyendo, digamos, la pregunta de un compañero, digamos. Hola, a ver, hola, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Decímela, si me la contás, por ahí la entiendo. No, era más que nada si el proyecto del libro va más por... ¿es un proyecto personal o es volver a poner la cuestión del ser nacional sobre la mesa, después de los 4 años del gobierno macrista? No, Santi, a mí lo que me pasó cuando escribí ese libro es lo siguiente.
Hay una gran frase de la literatura rusa que en Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, se pregunta a Alyosha, ¿no? Se pregunta a uno de los personajes, si Dios no existe, todo está permitido. Dios tiene que existir, porque si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido, no es posible la convivencia entre los hombres. Claro, ¿qué es lo que está planteando Dostoyevsky en ese gran silogismo? No está hablando exactamente de Dios, está hablando de un principio único. Si no hay un principio único, rector, todo está permitido. Y es cierto, digo, ¿por qué yo no puedo cagar a trompadas a Karen? Sí, no, bueno, porque es violencia de género. ¿Y? ¿Por qué está mal pegarle a otra persona? ¿Por qué está mal matar a alguien? Porque me lo decís vos. ¿Y quién sos vos? ¿El Estado represor que mata cuando quiere? ¿Qué valoración, qué valor tenés vos para decirme a mí que yo no tengo que matar si vos matás? Pero además, si a mí me gusta matar, ¿por qué no puedo matar? No, porque estás acabando con la vida de la persona. ¿Y? No, robar está mal. ¿Quién lo dijo? No, bueno, pero es de otro. ¿Y? Es de otro, pero ahora es mío, se lo acabo de sacar, es mío. Venía a quitármelo. El aire de todo. Mira, te toco y no te toco. No hay valor que nos permita a nosotros establecer una escala de bien y mal si no hay Dios. Si no hay un Dios entendido como principio único. Ponemos como principio único la vida. Saquemos a Dios. Desteologicemos la cuestión. La vida. La vida es sagrada. La vida no se toca. Ok. Listo. Fenómeno. Es un principio. Entonces, la vida no se toca. Bueno, ¿cuál vida? Todas. Entonces, todas. Todas. Las de que los que nacieron, no nacieron, los que están por morir, los perritos, los chanchitos, las vacas, todas. Toda vida en sí misma es sagrada. Ergo, tenemos que lograr una sociedad desde todo otro lugar con ese principio único. Es complicado. Vos pones otro principio único, qué sé yo, la libertad. Entonces, se te cagan de hambre 5.000 millones de seres humanos. Ah, pero yo soy libre de cagar a quien quiere, lo más importante es la libertad. Por lo tanto, poner un principio único es una cuestión jodida. Primero porque ¿quién te pone ese principio único? ¿Quién dice quién dice que a las 12 semanas un embrión es un ser humano o no? ¿Quién lo dice? Y no estoy hablando ni a favor ni en contra. Digo, ¿quién lo dice? ¿Qué autoridad eterna e inmutable dice eso? ¿O qué autoridad inmutable dice que los pobres no tienen por qué ser pobres? Que se jodan, naciste en una villa, jodete, flaco. Jodete, ¿yo qué culpa tengo? Yo nací en Quintana y Callao, jodete, flaco. Y hubieran nacido donde nací yo. Pero para mí lo más importante es la libertad, no la riqueza. Entonces es complicado, ¿por qué? Porque si vos no tenés un principio unificador, todo es posible. Cualquiera de estos discursos que yo acabo de decir con brutalidad son posibles. Entonces, digo, la preocupación por... Ahora dejo de lado el histrionismo y vuelvo al libro. La cuestión de la Argentina imaginada es ver si se puede recomponer un grado de comunidad tal que nos permita un consenso respecto de qué valores nosotros elegimos como nación para mantenernos en una sociedad habitable. El gran problema es que si desaparece el concepto de nación, el tipo que nace en Quintana y Callao no tiene por qué hacerse cargo del pibe que nació en la villa. Más bien te decís, jódete, flaco. No, pero yo pertenezco a tu propio país. ¿Qué país, boludo? ¿En serio te crees el verso del país?
El país es una gilada. Y el problema es que este discurso está construido. Porque si yo voy en contra de la idea de nación, si voy en contra de la idea de país, lo que realzo es el hiperindividualismo. Y el hiperindividualista es un tipo que caga a cualquiera. Ahora, eso sí, como tengo el poder, tengo la posibilidad de decir qué cosa está bien y qué cosa está mal. Entonces, comprar bonos del Estado baratos, cambiarlos a dólares y fugarlos está bien. Entrar a una casa y afanarse un televisor está mal. ¿Por qué? Porque tengo la plata para pagarle al juez. Y yo elijo el juez. Y elijo además el juez de la Corte Suprema para que le diga que los jueces están bien elegidos. Entonces, yo lo que me pregunto ¿es la nación el último fantasma o la última fantasmagoría que nos permite reconstruir los lazos de amistad entre los seres humanos de un mismo territorio? Capaz que no, capaz es solamente un deseo, capaz es una construcción cultural. Lo único que sí me gusta es que el Papa en Fratelli Tutti dijo algo más o menos parecido a lo que dije en el epílogo del libro, lo cual es divertido. Pero es un problema. Es un problema porque si no tenés si Dios no existe, todos somos asesinos en potencia. Digo, no son asesinos solamente los que tienen miedo de ir a la cárcel. La única frase que me censuraron en Facebook en estos años dije, si un ateo no es un hijo de puta, es solo por cobardía. Y me censuraron. Pero hay algo de cierto en eso. Digo, yo soy agnóstico, les quiero aclarar, soy agnóstico, no creo que, no sé, me parece que no es un tema que se pueda definir si existe Dios o no existe Dios. Digo, pero lo que digo es, si alguien cree que Dios no existe y no se convierte en un hijo de puta, si no se convierte en un tipo que mata y cumple solamente sus deseos, es porque es un cagón o una cagona. Digo, ¿qué te impide a vos explotar tu deseo? Te querés acostar con el pibe de la esquina, vas, lo agarras de los pelos, lo cagás a trompadas y te acostás con él. Digamos. ¿Qué tiene el problema? Es mi deseo. Ahora, el problema de la construcción ahí es, y el deseo del otro, bueno, pero mi deseo fue más fuerte. Ahora, ¿qué principio ponemos por encima del deseo de ese que... Ahora, alguien podría decirme, ya estoy filosofando porque es de noche y llueve, alguien podría decirme, no, bueno, pero un ateo no tendría por qué querer matar, violar. Bueno, listo, está bien, pero es un deseo de él, nadie se lo impide. Si no tiene ese deseo, nadie se lo impide. Digamos. Ahora, hay una construcción política y social que te dice que el Estado está para dar educación, salud y seguridad. Ahora, salud, educación y seguridad, lo único que les importa es la seguridad, porque la educación es la educación pública la tiraron abajo y la salud la destrozaron. Por lo tanto, lo único que les interesa es poder de policía para que vos no te hagas el loco. Para que vos que no tenés Dios, si querés hacerte el malo, sepas que te van a meter un tiro por la espalda. O que vas a aparecer en una tosquera ahogado. Entonces son muy hijos de puta los tipos, ¿eh? Los que armaron el sistema son muy hijos de puta. Igual en esto que vos decís de, o sea, digamos, el Dios o el principio, que sería las veces de un árbitro arbitrario, digamos, porque más allá de eso no habría nada. Y en definitiva Sí. vos hablás de consenso para construir nación, ¿no? Sí. Digamos, yo me Sí, preguntaba, pero ¿cómo obligo a los demás a Karen, ¿cómo obligo a los demás a que firmen el consenso? No, pero yo no lo quiero firmar el consenso. por Bueno, eso, pero los demás lo firmamos. Y yo no quiero.
es un problema. Bueno, por eso, o sea, ahí los grandes, digamos, que desarrollaron el Estado en la modernidad tuvieron ese problema mítico de generar ese momento, ¿no? De construcción de cuándo nos ponemos de acuerdo y en función de qué. El asunto, yo creo que... Lo que pasa es que no se pusieron de acuerdo, la verdad es que no se pusieron de acuerdo. Claro, Karen. sí, no sé, habría que Se pusieron ver... de acuerdo es un mito. Lo que elementos que ocurrió plantean, fue... me parece que pueden llegar. Pero No, digo... es que no hubo acuerdo, Karen, pará, no hubo acuerdo. No, Es la el familia, acuerdo la por propiedad eso- y el Estado de Engels. Es decir, los sectores económicos que ganaron Totalmente. le impusieron la regla de juego a los demás. Y Ahí le hay- dijeron, a mí yo tengo derecho a tener policía, pero vos no tenés derecho a tener casa digna. ¿Por qué? Porque gané. Son los hijos de puta. Bueno, después de este momento así de desahogo Anárquico. intelectual, sí, Anárquico filosofal. No, pero digo, a mí me interesa en esto, digamos, vos decís, bueno, este árbitro arbitrario que haría las veces de construcción, digamos, de comunidad, ¿no? Y en ese planteo de la construcción comunitaria, digamos, se establece como prioritario la construcción de consensos. Y en esto yo digo, vuelvo a esta cuestión de lo que son los medios, digamos, y esta pregunta que estuvo antes, de pensar, digamos, a ver, hay una enorme desarrollo de la irracionalidad completa, digamos, para justamente fundar esos conceptos, ¿no? Está, digamos, muy estructurada discursivamente desde los medios, como para que en realidad efectivamente no haya posibilidad de que yo encuentre un punto de apoyo, ¿sí? En ese consenso que debería armar, en mi cotidiano, en mi experiencia, Entonces digo, en eso yo digo, no leí el libro, voy a leerlo, quiero aclarar. Pero, No hace falta. no, ahora sí, porque viste, pero, no, pero en serio, digo, ¿desde dónde se toman esos elementos que podrían ser constitutivos del pacto, del consenso, digamos? ¿Cuáles son esos elementos que brindarían una especie de, si querés, esencia o de construcción fuerte para que el pacto se pueda dar? No quiero, o sea, está bien, si esto es spoilear el libro y no tiene nada que ver, borremos esta pregunta. No. No, yo lo que creo es que la solución es política. En el peor sentido de la política, que es el poder. Quien tiene el poder impone las reglas. Y hasta ahora las impuso las minorías. Y yo creo que es la mayoría la que tiene que imponer el poder. La que tiene que tener poder e imponer las reglas. Es muy difícil. Claro. Sí, Porque ¿cómo articulás a esa mayoría para que se ponga de acuerdo? Bueno. Qué silencio. Claro, eso. Bien, ¿y cómo ves en la actualidad, digamos, en relación a las dificultades que ya veníamos arrastrando y digamos, las que actualmente empiezan como que están ahí operando todo el tiempo en contexto de pandemia peor, digamos, hoy a nuestro mundo? Claro, el problema es que estamos aislados, ¿no? Exacto. Pero el sábado rompimos el aislamiento. El sábado les dijimos que éramos un montón. Sí, Capital sobre todo. Ojo, haciendo lo que siempre criticamos que ellos hacían, que era romper la cuarentena, ¿no? Nos pasamos 6 meses diciendo, guacho, rompieron la cuarentena, rompen la cuarentena. Y en cuanto nos dijeron, bueno, más si la rompemos nosotros, hicimos un quilombo bárbaro. Con lo cual, bueno, qué sé yo. Al final rompieron la cuarentena. ¿No? Y sí, la rompimos, ¿qué me decían? Era necesario y nos veníamos conteniendo, ya hacía rato que veníamos conteniéndolo. Se hizo lo que Sí, se por pudo. eso.
Por eso. Pero ustedes no querían romper la cuarentena, bueno, la rompimos, ahora la culpa es nuestra. Sí, es un poco. No, yo creo que la cuestión del aislamiento individual nos produce cierto aislamiento, confianza, miedo, está el pecado y le dice a la persona adelante, qué sé yo, ¿dónde está la galletita Manon? Y te mira como diciendo, pará, boludo, te estoy hablando, no te estoy pasando el coronavirus. Esa desconfianza social es peligrosa, porque destroza lo público, destroza el concepto de los lazos sociales. Es muy de la dictadura militar, romper las cosas, los lugares públicos, ¿no? La confianza social. Es muy jodido eso. Claro, no está pautado por el gobierno como si fuera una dictadura militar, pero tiene ese efecto, el efecto de la desconfianza del otro, ¿no? Y además el efecto de no poder tocar, ¿no? Y no poder abrazarte, ¿no? Y el peronista es muy de friccionarse, ¿no? Al peronista le gusta la fricción, le gusta el frotamiento. Bueno, quedó demostrado, dice el sábado, ¿no? Que se tocaban todos, se abrazaban. Bueno, para que... No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, porque también vos estás con tu pequeño. Hola, hola, ¿puedo decir algo? Sí. Vichy García, ¿qué tal? Bueno, Hernán, desde ya un admirador, he asistido a muchas conferencias de La Plata. ¿De dónde sos? Adolfo González Chávez, sí. provincia de Buenos Aires. Yo, digamos, tengo algunas, digamos, no sé si observaciones, o simplemente una percepción. O sea, espera, Walter, decímelo, no compartís en nada de lo que digo. No. Pero queda tranquilo que el jueves digo todo lo contrario. No pasa por ahí, porque hay muchas cosas de las que vos estás diciendo son objetos desde los años cuando estaba Cristina y Néstor, y que más de una vez en algunos lugares debatíamos sobre el avance cultural de ellos mismos, sobre esta ruptura social que se quiere producir y este desencantamiento, y que vos lo sabés muy bien, todo este tema de la comunicación visual, de cómo se va dando todo esto, e inclusive toda la dialéctica que se implementa, ¿cierto? Ahora, fíjate vos que nos va pasando algo. Si nosotros podríamos comparar el estado, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de esta gente, de odios y de cosas y demás, antes de los años de 45, antes de que llegara Perón, digamos que estamos en un estado prácticamente muy civil. Sí. Se mataban chicos, mujeres, se las bastardeaba, se hizo lo que se quiso, ¿no es cierto? Y se denigraba a la sociedad en esos elementos. Sí. Pero también, fíjate vos, que esto del peronismo, que cubre un deseo, digamos, donde hay y hubo y existe mucho dolor que se va transmitiendo consciente, inconscientemente, podemos debatirlo, qué sé yo, Alan Celine Stussenberger, que dicen que los procesos esos de dolor tan intensos se van transmitiendo en generación, ¿no es cierto? Bueno, ya hay algunos que, los dichos, los secretos no familiares. Y fíjate vos que a pesar de todo este ataque espeluznante, porque es espeluznante, uno se pone a mirarlo, a observarlo, las barbaridades que dicen los tipos estos,
todo el tema dialéctico, despertar la emoción, directamente de la emoción, ¿no es cierto? Y sin embargo, el sábado la gente, o sea, yo digo que la tribu, o sea, somos la tribu, nos buscamos. La tribu es la tribu, o sea, los parecidos, los que tenemos, hasta historias parecidas, y de alguna manera pasó emocionalmente, porque fuimos con alegría, fuimos con... Está bien, después está el tema a debatir de qué es lo que se debe hacer. Y en esos términos, la única verdad la tiene la política, ¿no es cierto? Sin duda de eso. No sé de qué manera, sin duda que es la política. Pero sí que creo que hay una voluntad inconsciente. Si no me vas a explicar la de los chicos, la de los jovencitos, la picardía que hubo, todo cantando la masa. Pero ¿tenemos las unidades básicas llenas así? ¿Estamos militando en ese sentido en todos los lugares? No. Y si no hubiera habido pandemia, hay una persona. Digamos, cuidado, si uno ve desde lo fundacional de la humanidad, ¿no es cierto? Estos tipos siempre pegan humanamente donde peor nos pueden pegar, ¿no es cierto? Siempre con muerte, con la tortura, haciéndolo peor, ¿no es cierto? Pero sin embargo, existe eso en la humanidad. Ni hablo de Dios, ni hablo de nada. Simplemente esa cosa que nos une, ¿no es cierto? Bueno, y eso me alienta, de alguna manera, sí, que coincido con vos plenamente en todo esto, que la solución de pronto está en la política. Y sí coincidí con vos en varios de tus pasajes, cuidado, ¿no es cierto? Ahora me parecía que esto también existe, esta cosa inconsciente colectiva entre todos nosotros. No, Yo, no ya que Perdón, estamos para cerrar, Walter, te voy a decir en qué creo. ¿En qué creo? Digo, porque desde desde lo que a ver cómo sería, lo elaboro bien. Está dicho desde la cuestión de las imposibilidades. Es decir, está dicho desde las zonas oscuras que uno todavía no tiene resueltas. Pero te voy a decir sobre lo que sí creo. ¿En qué creo? Yo fundamentalmente creo en la humanidad. Yo soy un humanista, digamos. Soy un humanista que además tiene mucho respeto por la tradición humanista occidental. Ahora, creo que el humanismo muy que también ha quedado muy grande. Por eso me gusta pensar en un poshumanismo en el cual agregue varias variables a ese humanismo, ¿no? Donde la variable no puede ser solamente el hombre, la medida de las cosas, sino hay que pensar en el hombre y la mujer y en todas sus pluralidades y sus diversidades. Pero además donde la ecología sea un mandato en desarrollo, pero también donde el respeto por la libertad de los otros también esté en función, y en esto soy hiperperonista, digamos, la libertad individual no puede no estar en función de el engrandecimiento de la comunidad. Además, la comunidad debe estar en función del desarrollo de la individualidad, ¿no? Y además la individualidad no es pura materia, sino que es esa, yo diría, esa realidad, porque eso es algo más que materia. Digamos, tocar el piano no es que pienso
sobre teclas de madera. Digo, eso no es tocar el piano, ¿no? Y así como jugar al fútbol no es 11 boludos corriendo atrás de una pelota contra 11 boludos, ¿no? Porque si resumimos solamente la relación entre las personas a un intercambio de fluidos, de besos y de líquidos, el amor lo convertimos en una mierda. Digo, por lo tanto, digo, somos algo más que esa materia. Yo lo que creo es que tarde o temprano, más temprano, yo creo que estamos mejor que hace 500 años. Que el de dientes ha hecho mejores personas, digo. Pero también Kant nos ha hecho mejores personas, y Marx nos hizo mejores personas, y Sartre nos hizo mejores personas, pero también nos hicieron mejores personas aquellos pensadores de la libertad. Digo, porque no es solamente lo colectivo, también hay que pensar en lo individual. El individuo no puede estar sometido, no puede estar insectificado por la comunidad, como dice Perón en la comunidad organizada, ¿no? Entonces, vos me decís que el malo siempre tiene ventajas sobre nosotros. El malo puede utilizar herramientas y armas que nosotros no podemos. Es cierto. Digo, estamos condenados a protagonizar muchas derrotas, pero el futuro es luminoso. Es un sendero luminoso al humanismo, al socialismo, como decían en algún momento. Digo, no se puede pensar en una humanidad donde todo está permitido. Digo. Por eso cito a Dostoyevsky, porque en algún momento, en algún punto, es la desesperación de un hombre que necesita. Yo no creo que esté todo permitido. Como no creo que esté todo permitido, creo que hay construcciones dialécticas entre el individuo y la colectividad, la comunidad, que será la nación, pero también es tu barrio, también es tu lugar de trabajo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Al outsider siempre le va mejor, ¿no? Digo, ¿viste? El outsider se juntan 10 vecinos en una casa y deciden pavimentar la calle, ¿no? Entonces, bueno, dice, hay que poner 10 mangos cada uno. Y uno te dice, no, yo no pongo plata. Y la calle la van a hacer igual, pero y él no pone los 10 mangos. Bueno, ese es un outsider, ¿no? Ese es el hijo de puta. El hijo de puta siempre gana, porque finalmente nosotros le faltamos la calle a ese hijo de puta. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos queda la satisfacción de, por lo menos, no ser los hijos de puta. Y el sábado no fuimos los hijos de puta nosotros. Digo, los hijos de puta son ellos, los que gritan viva el cáncer. Nosotros nos divertimos. Nosotros somos mejores. No somos perfectos. Como digo yo, la humanidad se divide entre los imperfectos y los hijos de puta. Nosotros somos los imperfectos, pero ellos son los hijos de puta. ¿No? El tipo que no pone los 10 mangos para que le pavimenten la calle es un hijo de puta. ¿Qué crees que le haga? Vos podés decirme, nada te obliga. No, nada te obliga, pero para mí sos un hijo de puta. ¿Viste? ¿Qué es eso? El tipo que tortura es un hijo de puta. El tipo que va de dinero es un hijo de puta. ¿Qué crees que te diga? Está bien, hacela, disfrutala, sos un hijo de puta. Viñaski es un hijo de puta, ¿qué crees que te diga? Somos muy diferentes, a nosotros nos mueve el amor y a ellos el odio. Pues fíjate que esa marcha que se dio el sábado, nadie fue en contra de como las marchas que hacen ellos. Ellos no hacen marchas a favor de Macri o a favor de, hacen marchas en contra. A ellos los mueve el odio y esa es la gran diferencia que tienen con nosotros, que a nosotros nos mueve el amor. Sabrina, ustedes piensen esto y nos vamos a comer. Ustedes piensen esto. El sábado nosotros nos cagamos de risa con nuestras parejas, con nuestros amigos, nos mandamos saluditos, cantamos la marcha, miramos al Alberto, algunos dijeron que Alberto era y se fueron a festejar con Barrio Nuevo porque son re peronistas, otros no, qué sé yo, se hablaron con sus padres, con su madre, nosotros la pasamos bárbaro. Hijo pelotudo que se pasaron toda la tarde hackeando el acto del 75 de octubre.
hay que tener una vida de mierda para perder un día hackeando el acto de octubre del 75. Pobre tipo, ¿no? Digo, pobre muchacho, están para eso. Digo, qué sé yo, a mí me dan pena. Digo, yo sé que me pueden matar, que pueden dejar a mi hijo huérfano, que en 20 años pueden matar a mi hijo si se le ocurre hacer la revolución. Tienen toda esa tuvieron la posibilidad de dejarme sin trabajo 4 años, de no aparecer en ningún medio, de cagarme la vida, de cagarme todos los ahorros de mi vida. Pero no sé, ellos son unos hijos de puta, yo estoy tranquilo, yo duermo 12 horas por día. Me chupan un huevo. ¿Qué querés que le haga? Y esa es nuestra fortaleza. Obvio que entre nosotros también hay algún hijo de puta. Sí, obvio, también. Y algunos son medio hijos de puta, otros son más hijos de puta. Pero en la general de la ley. Bueno, gracias por todo. Bueno, Fue Hernán, un gustazo, Hernán. Fue un gustazo haberte podido escuchar. Haber podido conectar. La verdad te lo agradezco. Yo lo siento porque no soy político, digo esta cosa que siento nomás, qué sé yo. Pero bueno, abrazo para todos. Muchísimas gracias, sirve para la reflexión. Gracias. Chau. Gracias, Hernán. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Hernán, gracias. Bueno, muchachas. espectacular. La verdad que muy, muy linda. Ya tenemos a los niños intensos con hambre. Por lo menos los míos me miran de la escalera cada ratito como diciendo ¿cuándo termina? Felicitaciones a los organizadores, la verdad que muy bueno. Falta el vinito ahora. El vinito Gracias, después de la charla. Pero bueno. Gracias y sigan participándome, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, gracias, A la distancia, un abrazo Bueno, en grande para serio, todos. unas felicitaciones para Karen Chao, y para Vigi. Luciano, en serio. Chao. Volvé, Vigi, volvé. No, acá estamos haciendo el pelote también. Chao, suerte, abrazo. Hablemos. Bueno, nos vemos. Bueno, váyanse. Corto la transmisión. Listo. Está. Abrazo, compañeros.